Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues prácticamente como la plataforma estaba fallando un poquito y nos pasaron reporte de que iba a estar en utilería, fue el motivo que se cambió la hora. Entonces, pues bueno, ahorita veo que no hay auditorio, pero el comentario es para que estén al pendiente con la última entrega. Prácticamente lo que tenemos, voy a quitar aquí el audio porque el internet, perdón, voy a quitar aquí la cámara porque el internet está el internet está medio intermitente. Entonces prácticamente voy a quitar aquí la cámara, pero bueno, prácticamente sigo, empiezo compartiendo pantalla y el comentario con respecto a lo que estamos validando es sobre pues la última entrega. Al parecer sí, aquí ya se ve, ya estamos compartiendo pantalla, sigue la grabación. Aquí en este caso, ¿verdad? Pues ya habíamos hablado, inclusive extendí una semana más de la sesión con ustedes, debido a que para no vernos cortos con el tiempo, y hubo agenda ahí con los tiempos, se dio la validación para las actividades como tales. Esta es la última actividad, las 7 que hicimos. Después se extendieron tanto la tarea de regularización, ya recibí ahí varias tareas, como la tarea también del video, que prácticamente era para los puntos extra y que obtuvieran los puntos extra. Estuvo abierta para todos, hubo gente que se entregó, otra gente pues no tuvo oportunidad o tiempo o etcétera, pero bueno, prácticamente pues ya están otorgados esos puntos, ya tienen calificaciones. Hay muchos alumnos que con puntos muy poquitos de la tesina, del trabajo final, pues básicamente acreditan, ¿no? Y pues lo interesante, en este caso, haciendo la mención y el comentario, pues ya es nuestra actividad final. Esta actividad como tal, ya entramos al mes de junio, y entonces ya prácticamente lo que estamos revisando es el trabajo final. Esta entrega como tal, ahorita validamos lo que trata, lo que lleva. Sí, es el 11 de junio, estamos hablando que son en una semana más. Con esto cerraríamos y pues básicamente revisarles, darles el visto bueno y que avancen al siguiente nivel para que sigan acreditando en lo sucesivo los demás, pues que sigan acreditando los demás semestres, y así pues logren concluir eficientemente básicamente con la maestría que están estudiando, ¿no? Bueno, muy bien, aquí vamos a dar paso a empezar a leer la literatura, válgame la redundancia, la expresión. Vamos aquí con el instructivo que nosotros tenemos. Y entonces en este caso, pues bueno, aquí el trabajo es individual, debe contener los siguientes elementos. Le comento que es individual porque por ahí hubo un trabajo que subieron, que decían: es que trabajamos en tal empresa, no digo nombres para no dañar susceptibilidades. Es una de color verde y decían: trabajamos en tal empresa y pues yo soy la administradora y ella es la secretaria, y los dos tenemos el mismo caso y el mismo problema y no sé qué. Se invalidan todas las tareas que se han pedido, proyectos y etcétera, son individuales, a lo mejor de diferente aspecto o índole, pero es eso. La portada, como ya lo sabemos, y no se ha tenido mucha problemática tampoco con esto. La portada es la de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, obviamente. No se ha tenido problemas con la cuestión de los escudos, con la cuestión de lo que van a validar. Deben de poner presenta con mayúscula, o sea, presenta la persona, nombre completo, como aparece en el acta de nacimiento, ¿sí? Abajo del título, en este caso es los nombres, los apellidos, acentos, sin acentos, como está escrito en su acta de nacimiento y en la credencial de lector. El título, en este caso, en el título por lo regular están trabajando en él y va a sufrir ciertos cambios o diferencias. Se han dado cuenta, ¿no?, que ha cambiado en que iba a hacer análisis a los impactos y luego ahora estamos validando KPIs, y originalmente traían un tema que no coincidía tanto, ¿verdad? Entonces en este caso nos dice: debe de contener de manera clara y precisa las categorías sobre las cuales se va a investigar, sin descuidar las normas gramaticales. Debe contar con una extensión menor a 20 palabras. La primera letra es en mayúscula, tamaño 12, título 1. Y es importante mencionar que la característica central debe ser mencionada, o debe ser validada, o como dice ahí, categorizada, ¿no? La población, el contexto, espacio, tiempo, y lo que se necesita. No se puede como tal, que eso también me ha pasado ahorita en las revisiones, que le ponen tipos de interés. Tipo de interés no es un título de tesina, ¿sí?
Entonces ustedes tienen que decir cómo impacta el interés en México o la situación económica del sector maquila en tal lugar, o etcétera, ¿no? Entonces tienen que ser cuidadosos con eso. El título debe estar acorde al inicio del protocolo, ¿sí? Básicamente empiezas con capítulo 1, metodología de la investigación, y entonces ya se pone con números romanos y los subtítulos del capítulo se integra con número arábigo, ¿sí? En la delimitación, acuérdense que van a ser cuáles son las variables que se van a estudiar y cómo delimitaron el problema. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Cierta población, solamente explicando la población, no es ni las pymes de todo México, ni los usuarios de todo Nuevo León o Monterrey, sino, ¿sí? O de la República Mexicana, sino el que ustedes hayan en su momento delimitado. En los antecedentes del problema, ¿sí? O sea, básicamente es lo que hemos trabajado, son los 10 apartados de su capítulo 1, es lo que hemos trabajado, ¿sí? Para que digan, oiga maestro, es que es reiterativo. y en este caso pues sí les doy coba, es reiterativo, pero es reiterativo con respecto, ¿sí? Es reiterativo con respecto a que ya se pidió, ya lo entregaron, ya estaba bien, y ustedes lo estaban modificando, lo estaban validando, lo estaban arreglando, y ya es el que van a entregar. Por eso en ciertas entregas les calificaba 70, 80 o 100, o no sé, dependiendo lo que obtuvieran, lo que hicieran, y les decía, en lo sucesivo el APA, en lo sucesivo los acentos, etcétera. O sea, ahí no se penalizaba porque a lo mejor eran primeras entregas o no le conocían muy bien el contexto, pero ya aquí en este caso, por eso ya básicamente validamos los primeros puntos del capítulo 1. Ahorita revisamos al cerrar esto y validamos en la parte superior de la plataforma, donde yo les dije originalmente, pónganle atención a esto y guárdenlo en un documento o en la hoja, noten, porque son los pasos de lo que van a hacer. Entonces, aquí prácticamente esos son los antecedentes del problema, ¿sí? Presentan evidencias, síntomas del problema, están sustentadas en documentos escritos, puede ser memorias descriptivas, tesis, libros, oficios, memorandos, puede ser la prensa, también hay notas, en este caso, hemerográficas y que se validan, revistas, y ya. El antecedente se describe con 3 categorías básicas: antecedentes históricos, los cuales van a dar origen al problema teniendo en cuenta situaciones sociales que se vuelven relevantes para la investigación, ¿sí? Guerras mundiales, crisis, hambrunas, cambios de gobierno, etcétera. Antecedentes jurídicos, ¿sí? Normas internacionales, nacionales, soportados por investigación de problemas, convenciones, congresos internacionales, tratados, leyes, acuerdos, capítulos, puede ser regional o local. Y el último, antecedentes científicos. Acuérdense que son históricos, jurídicos y científicos los que dan pie al problema. El problema obviamente ya está, por eso lo están trabajando y estudiando, ya está validado, ¿sí? Inclusive por expertos. Entonces, antecedentes científicos refieren un orden cronológico de apariciones de investigaciones científicas sobre la problemática que se aborda. Estas pueden ser descritas, artículos científicos, libros de resultados de investigación, ponencias de investigación. Ahorita está muy de moda los webinars, las ponencias, los simposium. Entonces prácticamente validamos todo eso. Sí, y adicional hay un sinnúmero de datos, ¿no? de documentos científicos que pueden validar y revelar para los antecedentes. 1.3, planteamiento del problema. En este caso, como yo les comentaba, tienen que validar que sea en realidad problema. Hay un problema a investigar, está derivada de la pregunta de investigación o pregunta problema. Aquí le llamamos pregunta problema porque muchas veces no es de investigación o científica, sino es el problema que abordan ustedes en las empresas, en las finanzas, en su mercado capital, ¿no? Como el posgrado de ustedes es en administración financiera estratégica, la especialidad, pues básicamente le llamamos así, pregunta problema que te da pie a que investigues, ¿sí? Entonces, el problema se plantea de forma simple, expresando de forma clara cuál es el punto fundamental que se va a estudiar. En el planteamiento se sugieren la descripción del problema, o sea, describirlo, por qué es problema, cuánto tiempo ha sido problema, quién ha tratado de darle solución y no ha podido, o ustedes por qué lo abordan, etcétera. Delimitación del problema, que es en el básicamente 1.3.2. Descripción o disciplina de la problemática, el lugar donde se presenta el problema. Y en el 1.3.3, donde se presenta el problema, como qué lugares,
cómo, de qué manera, frecuentemente, muy frecuentemente, en auditorías, a fin de año, en el proceso. Hay gente que está hablando de las entrevistas 360 grados del clima laboral. Hay gente que está hablando de los KPIs, de reducción de mermas, tiempos muertos, rotación de personal. Hay un sinnúmero de problemas que están validando, y aquí pues prácticamente es donde ustedes se van a lucir en la descripción, la delimitación y en cómo se presenta el problema, ¿sí? En el 1.4, cuando hablamos nosotros aquí, en este caso, ¿verdad? De la pregunta problema, ¿sí? Pues obviamente es el que le da pie, y por eso lo que le antecede es el planteamiento. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta problema? Consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente el problema que el investigador debe resolver, o sea, ustedes. ¿Sí? Esto lo dice Méndez. Sí, perdón, dígame. ¿Está alguien conectado? Dígame. A ver, no. Ok. A ver, vamos a ver. Sí, estoy aquí, estoy en la llamada y estoy validando. Muy bien. Algo me mandó el mensaje. Muy bien. Bueno, entonces en este caso aquí tenemos, inclusive está grabando también. Tenemos donde comentaba yo, ustedes son los investigadores en Trabajos de Méndez 2003, en la página 75. Dicha pregunta debe estar directamente relacionada con el título y con el objetivo general de la investigación. Por tanto, debe ser concreta, clara y mencionar en ella las variables o categorías del estudio y las categorías espacio-temporal. ¿Sí? Entonces prácticamente ya se pudieron haber dado cuenta que van los antecedentes, va el planteamiento del problema, va la pregunta, ¿sí? Paso sucesivo, empezamos con la hipótesis de investigación. Es una tentativa de solución a un problema de investigación. Se describe en un párrafo. El párrafo son 10-12 renglones. Debe presentarse en forma de proposición en la que se relacionan las variables de estudio, y debe facilitar un gráfico que explique la fenomenología del estudio, que se llama gráfico de hipótesis. Ya lo habíamos trabajado. Inclusive hay muchos apoyos ahí en la web. En la web, y en los que les facilito yo, hay 3 o 4 apoyos que hablan de la hipótesis y las variables y las categorías y el proceso, y si se rechaza, si es hipótesis nula, si es alternativa, etcétera. Entonces no creo que tengan mucho problema. Gráfico de hipótesis ya lo trabajamos. Trabajamos la operacionalización de las variables, las categorías, la descripción y las dimensiones. ¿Sí? Tenemos los objetivos. En este caso, los objetivos, hay gente que pone 10 objetivos específicos, no cumples con todos en la tesina. ¿Sí? Son 2 o 3, máximo 4, máxime, ¿verdad? Pero bueno, los objetivos, la formulación debe comprender resultados concretos en el proceso investigativo, debe ser alcanzable de acuerdo a las posibilidades del investigador y el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Acuérdense, en donde dice proceso investigativo, yo les manejé alcanzable, por eso hay limitaciones, porque las posibilidades de ustedes son 3 años, lo que dura, en este caso, ¿verdad? Son 2 años, perdón, lo que dura en este caso su maestría. Entonces, pues básicamente es eso, y les dan 6 meses más en lo que afinan, presentan y se gradúan. O en su momento, si ya la traen avanzada, están terminando el último semestre y en automático están presentando la tesis de grado, ¿no? Entonces, ahí revisen con esto, ¿verdad? Eso es la cuestión de que sea alcanzable con las posibilidades del investigador, en donde dice la cuestión del tipo de investigación, tiene que decir si es exploratoria, descriptiva, correlación causal, explicativa, y entonces ahí tienen que decir eso, ¿sí? En este caso el tipo de investigación, el enfoque, si es mixto, si es mixto, o si es cualitativo, si es cuantitativo, dependiendo. Los objetivos deben plantearse mediante verbos en su forma infinita, ir, dependiendo del caso, y de tal manera que señalen la acción que se ejecuta el investigador frente a los resultados de la actividad investigativa que generará, o genera o generará. Y en este caso los objetivos, ya por ahí un webinar, inclusive por ahí lo pueden buscar, está en YouTube, de un servidor empieza a explicar los objetivos, y ahí viene cómo van en infinitivo, tienen que ver con respecto a lo que están investigando, y luego ya se plantean, en este caso es el general, y de ahí parten los específicos. Entonces se debe plantear un objetivo general y 2 o 3 específicos, ya dije ahorita máximo 4. Entre los verbos que se pueden utilizar aquí en el documento por ser estudio científico: analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, ¿sí? Identificar y plantear. Entre los más utilizados
dependiendo de lo que estén haciendo en la investigación, ¿verdad? Validar, concluir, entender, comprender, hay más, pero a lo mejor en este caso ustedes los van a validar, ¿sí? Ahora, en el 1.61 habla específicamente del objetivo general y nos dice: el objetivo general de una investigación se formula de tal manera que su logro implica la respuesta a la pregunta de investigación o al enunciado, a la o las preguntas de investigación. Aquí, como SINA, pues vamos a abordar una muy específica y muy concreta para lo que están haciendo, porque el problema es que tienen 4 o 5 objetivos, tienen 3 objetivos particulares, ¿sí? Y luego tienen una hipótesis o 2, ¿sí? Y luego aparte, en los objetivos cumplen con varios objetivos y hay varios generales. Pues es complicado y te vas a tardar más tiempo con lo que estás resolviendo. Entonces ahí tienen que revisar lo que van a estar elaborando, contestando a la pregunta de investigación, a la enunciación de esa pregunta y a lo que van a facilitar con resultados como preliminares para que te valide el tutor que ustedes traen con la investigación que están elaborando. Y en el 1.6.2 habla de los objetivos específicos, indican los estadios que se deben de cumplir para alcanzar el general, y aquí pues prácticamente reiterativo, 2 a 3 objetivos específicos, ¿sí? Entonces, prácticamente se dan cuenta de lo mismo que hemos trabajado durante cada una de las entregas, en las 7 entregas que hubo durante el curso, ¿verdad? Básicamente pues ahí están esos puntos. En algunos iban 2 o 3 cosas juntas porque tenían que elaborarlas bien o validarlas, ¿verdad? Del punto de vista de investigación científica. En el 1.7 habla de la justificación. Justificación es las 5 preguntas que ya lo hicieron ustedes en su documento también, en lo que subieron en el video, en la actividad de puntos extras, en donde comprende un planteamiento, ¿sí?, que aclare o defina los términos o variables involucradas en la investigación, así como la importancia de esta para el campo o área del conocimiento, ¿sí?, para la población o institución que se lleve a cabo el estudio, y para los investigadores es como se lleva a cabo, ¿no? Es necesario identificar criterios para evaluar el valor potencial de la investigación en términos de conveniencia, o sea, para qué nos sirve; relevancia social, o sea, la trascendencia que tiene en la sociedad; grupos, masas, empresas, gobiernos, etcétera, secretarías inclusive, ¿sí?, a quiénes y de qué modo beneficia con los resultados de la investigación; implicaciones prácticas que deberán resolver el problema real; el valor teórico, que en este caso el valor teórico es algo ahí en la teoría pero le falta, y yo le quiero ponerse, integrarle ese elemento para que se consolide o sea más completa, ¿no? Entonces en este caso, por eso dice ahí: ¿se llenará algún vacío del conocimiento? ¿Hay huecos en la educación? Puede ser que sí, dependiendo de lo que estén haciendo. ¿Se apoyará o se refutará alguna teoría? Pueden surgir futuros estudios de investigación, ¿sí? Y obviamente la utilidad metodológica. Todo esto nos lo dice Hernández Fernández Sampieri en 2013 en su libro Metodología de la Investigación. Entonces, hasta el 1.7 les digo, prácticamente es lo que ya hemos visto. Aquí el 1.8 también, solo que cambia un poquito la tabla. La tabla es las variables de estudio, es variable o categoría, dependiendo del caso, si es quali o quanti; el tipo de variable, si es discreta o continua; ¿sí?, la respuesta cualitativa, si es sí o no, que es dicotómica; o policotómica, que tiene 5 o 6 respuestas. No son, en este caso, del tipo estadístico, pero sí nos sirven para medir los números y para validar la investigación que estemos haciendo. Entonces, en este caso son las variables, la categoría, el tipo de variable, ¿sí?, las dimensiones que se tienen, o sea, en este caso, cómo están construidas, qué significan, y los indicadores. Indicadores pueden ser los KPIs, los Key Performance Indicator, o en su momento pueden ser indicadores de aprovechamiento, de lo que estás facilitando de información, de rezago, de deserción, ¿sí?, de reclamo, de reuso, etcétera. Ahí ustedes tendrían que ver y que validar. Sí, 1.9 todavía no terminamos en el 1.9.2, pero bueno, diseño metodológico. En este caso son 3 cosas interesantes que son las que están subrayadas, porque es la metodología que van a utilizar, ¿sí? El diseño metodológico es la elección y explicación del método y de las técnicas que se van a utilizar para resolver el problema planteado. O sea, ya no es planteamiento, ya está planteado, con el fin de alcanzar objetivos y metas propuestas. En este apartado debe especificar el procedimiento que utilizará para recoger los datos necesarios de acuerdo a lo definido con el marco referencial, o sea, las referencias de la investigación, los documentos, lo etcétera, ¿sí? Y luego ahora sí, bien, se pregunta, ¿cuál es
el diseño de investigación, cómo lo llevará, ¿sí?, a cabo, la técnica, cuestionario, encuesta, focus group, el instrumento, que en este caso software que utilizan, formatos que diseñarán a fin de mecanismos y estrategias que utilizan para recoger, organizar y analizar y presentar los datos pertinentes, ¿no? Y asimismo se especifica la población y la muestra. De esto también ya hablamos algo, en el sentido que tenemos una población y tomamos 8 o 10 personas de ahí con ciertos calificativos en específico, y en este caso pues es la muestra poblacional, una muestra de una población completa. Muy bien. En la siguiente tenemos perdón, en el siguiente tenemos en este caso el marco conceptual. Marco conceptual, entendemos los conceptos y validación con respecto a lo que estamos tomando en cuenta para la investigación. Marco conceptual es la sección que se describen los conceptos, definiciones, conceptos que tienen las variables o categorías utilizadas en el proyecto de investigación. En este se deben mostrar las concepciones que se tienen sobre los fenómenos a investigar desde diferentes perspectivas, ¿sí? Aquí en el concepto tienen que facilitar 5 conceptos que tienen que ver con la investigación. Es decir, yo estoy hablando de interés, puede ser interés fijo, variable, tasa de interés, procesos, financiamiento corto, largo plazo, etcétera. Pero que tengo que tener un marco de referencias, ¿sí? Un marco conceptual, los conceptos que valido. Y en el 9.2, que ya trabajamos estos dos también en una actividad, no sé si era las 5 por ahí o las 6, ¿verdad? Empezamos con el marco teórico, que esto es lo que nos da el sustento para validar las variables, los constructos que tenemos, las preguntas que hicimos, las variables y demás. Y en estas, ustedes como investigadores tienen que empezar a leer, a validar, a tomar en cuenta gacetas, los documentos de investigación científica, sí, las que traen pymes, pues pymes, o información de pymes. Hay una base de FACPI aquí en INEGI, y hay otra que está ya en donde están las instalaciones del SAT, ¿no? Entonces hay varias cosas interesantes, sí, y ahí ustedes tendrían que revisarlo. Sí, tiene que ver ahí con la UC, con la facultad, que ahí la tengan. Está el SAT para validar ahí información con datos, con la teoría, manuales, trípticos, rotafolios, inclusive se los dan, con tal de que si están, por ejemplo, ahí alguien está investigando de la cuestión de las finanzas personales, cuando están niños que lo quieren implementar en una escuela para que tengan buenas finanzas, y así sucesivamente hay varios trabajos de esas índoles, pues se acercan directamente con las secretarías de gobierno para validar qué programas, qué proyectos, qué capacitan, o en su defecto, si tienen una oficina general, pues tendrían que dividir área de la salud, área de educación, área etcétera, de eso lleva a cabo. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros esto. El marco teórico como tal es un conjunto de proposiciones teóricas relacionadas entre sí, sirven de fundamento y explican aspectos del problema de estudio, situándolo dentro de un área específica del conocimiento. ¿Ya? Contiene elementos empíricos, conceptuales, metodológicos e históricos, organizados de manera coherente y crítica. Por tanto, es importante el aporte personal del investigador, ¿sí? O sea que en este caso ya les dan ustedes el punto de que son investigadores y tienen que facilitar la información, los datos y demás. ¿Okay? Ya en de acá, y me hicieron varios comentarios, varias gente que está confundido, no sé. Acá vienen ejemplos, pero ejemplos es cómo ustedes van a hacer el documento. Y no que tomen en cuenta Visión General de Educación en México, ni el COVID, ni nada. Son ejemplos de lo que ustedes van a hacer y cómo se aborda el tema, el capítulo, etcétera, y cuál es el ejemplo. Por eso decía que números romanos y lo que hacen ahí. ¿Sí? Bueno, muy bien. A partir de ahí, pues las referencias bibliográficas, aquí sí se van a pedir mínimo de 20 y que todas las referencias, porque eso lo checamos aquí como con lupa, que todas las referencias bibliográficas se encuentren en el documento. A lo que me refiero es que si citaste a Arias, a Sampieri, no sé, a Bunge, o etcétera, investigadores, Mario Bunge, y más investigadores, o más documentos, o Evancico, o el INEGI, o el Diario Oficial de la Federación, tienes que tener validado el documento abajo con su respectivo APA. Y son 20 referencias, ¿sí? Es en el 1.10. ¿Sí? Aquí eran los ejemplos de cómo se hacía. 1.9.2, que es el marco teórico, y luego ya brincamos ahí porque eran ejemplos. Y ahora sí, ya lo que me queda a mí explicar,
¿verdad? En este caso, o bueno, ya lo que queda recibir información sobre eso, pues prácticamente ya nada más lo que tendrán que validar son el APA, la información y pues ya, ¿verdad? Entonces no sé si tiene alguna duda, pues cuestionamiento, pregunta. Ahorita por aquí ya me está avisando el programa que como no hay gente conectada me va a cerrar la sesión. Entonces antes de irme, pues básicamente quería revisar, vi que no se conectaron por X o Y, no hay gente conectada. Entonces